Y bueno amigos, estamos aquí listos para repasar por supuesto lo de siempre, cosas del Real Madrid que a mí me han parecido interesantes. Yo me imagino que a ustedes también les va a parecer lo mismo, así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para descubrir esta información juntos. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que la verdad seguramente les va a parecer a ustedes más que interesantes. Vamos a repasar algo de la no ida de Messi a Arabia Saudí. Recuerden que se hizo un tiempo, se habló sobre eso y pues lo vamos a repasar en breve. También vamos a escuchar algo de Cubo que me pareció muy interesante y también vamos a ver algo de cómo los medios de comunicación o los periodistas también manipulan las situaciones, sobre todo cuando se trata de alguien como Bellingham, que bueno, está dando tanto de qué hablar para bien y para mal. Me gustaría empezar escuchando a Cubo. Vamos a vernos aquí en la pantalla, vamos a verificar lo que les estaba diciendo porque la verdad es que ha dicho algo interesante pero que me llama la atención por muchísimas cosas, así que escuchemos al jugador. Bueno, aquí cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente, intento ganar, pero yo creo que llevo varios partidos que así es difícil, ¿no? Al final, si no me protege la gente y los árbitros y bueno, y el rival también en alguna ocasión, yo creo que, no sé, al final hay gente que yo creo que no es su intención, pero me está haciendo mucho daño y esto, por mí, yo creo que me tienen que proteger un poco más. Bueno, no solo a mí, a los jugadores que intentamos hacer cositas, ¿no? Como se suele decir, pues yo creo que se nos tiene que proteger un poquito. Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. Muy bien por Cubo, además que cada vez que se le escucha hablar se entiende que es un chico bastante maduro, que de vez en cuando también ha hecho reír a alguno que otro por allí con algunas interpretaciones de ciertas situaciones, pero me parece a mí que es muy interesante lo que comentan y ayer en el Chiringuito estaban aplaudiendo este discurso que yo estoy de acuerdo, hay que proteger ciertos futbolistas. A mí me da mucha risa y me pongo a pensar, siempre pongo de ejemplo a Vinicius que tanto resentimiento ha causado dentro del antimadridismo. ¿Qué pasaría si este discurso lo da Vinicius? Es que estaríamos hablando de que en el mismísimo Chiringuito que se le instauró una campaña para desprestigiarle, estaríamos hablando que estos caballeros estarían diciendo que Vinicius es un victimista, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, lo que les estoy diciendo, yo aplaudo el discurso de Cubo porque me parece que es brillante y creo que tiene toda la razón, sobre todo porque en el fútbol español, como hay tanta escasez de talento, estos prefieren ir a ser unos carniceros para que las cosas les pueda salir lo mejor posible. Entonces, como les decía, siempre pongo el ejemplo de qué pasaría si lo dijera Vinicius. Lo llaman que es victimista, que se hace la víctima, que no sé qué, que no sé cuá. El mismo cuento de nunca acabar con el tema de Vini. Quiero que ahora escuchemos algo de lo que les estaba diciendo sobre Messi porque parece que sí se intentó la ida del futbolista recién campeón con la selección argentina en el Mundial. Bueno, esto está en árabe, incluso esto también está en árabe, pero aquí lo han traducido al español. Y la verdad es que es bastante interesante, así que vamos a escucharlo y vamos a analizarlo brevemente lo que se ha comentado aquí. Bueno, Saad Al-Ladith estuvo con nosotros en el programa y nos preguntó sobre el tema de Messi específicamente. Me dijo que el tema turco tiene que ver con el juego y el tema no es solo dinero, y que lo intentamos y nos sentamos con Messi. Y llegamos a etapas avanzadas, pero el problema no sucedió. El problema no es de dinero. Usted es legítimo, mi opinión personal. Sí, quiero decir, al final ofrecieron una solicitud de negociación. Siempre la elección y la elección del jugador en su oferta y en las ganas al final el jugador decide, pero quiero decir que el proyecto saudí no detuvo al jugador. Empezó fuerte y todavía está asombrado por el comienzo. Entonces, ¿qué pasa con las próximas temporadas? Y en al final, si se escucha el punto de vista, supongo que el jugador de hoy significa el brazalete Saguacat del mismo equipo en el que juegan Messi y Busquets. Y Jordi Alba significa dos jugadores de 35 años para arriba. Espero que sus amigos quieran estar juntos en el equipo, y espero que los clubes sauditas o los clubes de la segunda ronda acepten que haya dos jugadores de esa edad en una liga fuerte como la Bayern League. Verán que la segunda razón o la razón por la que Messi no aceptó o no completó el asunto, Messi no pidió dinero, pero podría haber pedido dinero a sus dueños, ese es un punto de vista teórico. Espera que el asunto sea asunto de sus dueños en el equipo, lo cual, por supuesto, no es posible. Vio que la liga o el club aceptarían que al final de la temporada deportiva se celebren aproximadamente 2 partidos y 2 partidos.
al final de las temporadas deportivas. Bueno, ahí parece que se ha quedado un poco mudo. Creo que el video original también está un poco mudo allí. Y es un poco complejo de entenderlo porque, bueno, el traductor es el bot hace lo que puede, pero básicamente ahí lo que se está hablando es que Al-Bulad Hamad, creo que se llama, uno de los responsables o representantes de los contratos en el equipo que planeaba fichar a Lionel Messi, lo que ha dicho es lo siguiente: Lionel Messi pidió que le acompañaran Suárez, Busquets y Alba, pero su petición fue rechazada, que no fue una cuestión de dinero, que Messi pudo haber pedido muchísimo dinero, pero finalmente lo que él estaba deseando era que fueran sus ex compañeros y amigos en el Barça, que eran Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba. Entonces una petición que no fue aceptada porque estaban pensando en la edad de estos futbolistas, vieron lo demacrado que estaban estos futbolistas aún con sus cierres de carreras en el Barça. Entonces parece que eso fue lo que dinamitó el tema de Messi. La verdad es que es increíble cómo Messi está ahí llevándolo a intentando llevar a sus amigos a todos lados. Ya se ha completado todo esto y realmente con el arribo de Suárez a la MLS, al Inter de Miami, lo único que hace es confirmar esto, que Messi estaba interesado en llevar a su club de vejestorios a el fútbol árabe, que es lo único que se ha frenado. Me imagino que hubiera sido un reto para él y sabe que también iba a ganar tal vez mucho más dinero de lo que ganaría en la MLS, pero lo que quería era reencontrarse con sus amiguetes. Una cosa increíble. Bueno, creo que hay un contraste bastante grande en cuanto al tema de cómo maneja las cosas Cristiano y cómo maneja las cosas Lionel Messi. Lionel Messi lo rechazaron porque no pudo llevar a sus amigos allá. Cristiano Ronaldo se fue cuando el fútbol allí todavía nadie sabía que existía, y miren la gran cantidad de futbolistas que han terminado aterrizando en el fútbol árabe. Ese es mi ídolo en comparación del tuyo. Cerramos este video con este pequeño tweet que les voy a mostrar acá, que dice lo siguiente. Álvaro Ramos. Me puse a leer y dice que es un periodista deportivo en el Chiringuito, ni sabía que existía, fundador de Offsider España, es del Getafe, según esto que dice aquí. Y el chico dice: este es Jude Bellingham diciendo fuck off al árbitro después de una falta. Recordemos todos que el día de ayer fue expulsado Mason Greenwood por decirle lo mismo al árbitro. Y dice: adivinad quién ha sido expulsado y quién no lo fue. Pues eso. Fíjense en este mensaje porque me parece brutal. Dice: adivinad quién fue expulsado y quién no. Haciendo la clara referencia de que el Real Madrid, ese mensaje creo que está bastante claro. Sin embargo, me llama la atención porque si vemos la imagen de Greenwood, se ve claramente diciéndole eso al árbitro. Para mí, no creo que debería ser expulsado, cuanto mucho amonestado, y seguramente después se le pone una sanción. No sé, a mí no me parece que sea un tema de expulsión, y sin embargo, miran cómo manipulan la información. Fíjense en la imagen detenidamente cómo fuck off le dice. Bellingham le dice al futbolista de creo que es el Granada, si no estoy equivocado. Le dice eso, pero en ningún caso se lo dice al árbitro. Nunca se lo dice al árbitro. Y fíjense la manipulación, mira. Para que vean cómo manipulan la información. El tipo está tratando de pedirle disculpas, decirle: oye, lo siento. Y el fuck up se lo dice a este caballero del Granada, el número 14 del Granada, que no sé no tengo ni idea de quién es. En ningún momento se lo dice al árbitro. Fíjense bien, es que no hay nada más que añadir. Y encima de todo esto dicen: adivinen quién no fue expulsado y quién sí lo fue. Como que si es porque juega en el Real Madrid. Es que es una cosa impresionante. Lo que siempre les digo, tratan de engañar, tapar el sol con un dedo. Cuestión de que, mira, es que el Barça les estuvo robando durante años con el tema de Enríquez Negreira y estuvieron callando como los sinvergüenzas que son. En este tipo de casos, pues esta es la actitud con la que tiene que enfrentarse el Real Madrid durante prácticamente toda su historia. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo: like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.